Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos, hoy estamos de vuelta aquí con su programa Embajadores del Reino en un programa más de esta semana que seguramente Dios nos está bendiciendo, así que hoy no nos falta esa oportunidad de poder ser bendecidos con su palabra, así que hoy mi querido pastor Alejandro, vamos a tener un nuevo tema que desarrollar y seguramente usted no se lo puede perder, así que lo invitamos a que comparte este programa. Sean bienvenidos todas las personas que ya se están conectando, bienvenidos a Embajadores del Reino. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos en el Señor, y darles también la bienvenida, como decía aquí Elian, a esta programación, una programación realmente diferente, donde se estudia la palabra, donde queremos nosotros que cada día te acerque más a nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra. Así es, también queremos agradecerle a quien hace posible esta programación, el Closet de Luis Isiomi, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicó. Usted puede acercarse, aquí estamos abiertos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche para que usted pueda visitar esta boutique y encontrar de todo aquí. Queremos dejarle en pantalla también las redes sociales. Recuerde que estamos como Cristo TV Oficiales en Instagram y como Embajador del Reino TV, para que usted esté pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en su canal cristiano Cristo TV. Y también le dejamos en pantalla nuestro número de WhatsApp para que pueda escribirnos. Ahí lo vemos en pantallita, el 096 27 26 749, 096 27 26 749. Puede dejarnos sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias. ¿Por qué no proponernos un invitado para tenerlo aquí en Embajadores del Reino? ¿Verdad, pastor? Así es, un invitado, un tema de pronto, ¿verdad? O algún tipo de curiosidad, algo que no tengan ustedes claros, pueden dejarlo aquí en el chat para que nosotros lo podamos estudiar y luego poderlo compartir con cada uno de ustedes. Así es, y así empezamos Embajadores del Reino. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero en el siguiente bloque le vamos a dar qué tema vamos a estar hablando hoy. Solo le voy adelantando que vamos a estar analizando el libro de Levítico, el capítulo 19, para que ya vaya buscando en la Biblia. Ya regresamos. El Closet de Luis Isiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Isiomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo.
Y ya estamos de vuelta con más de Embajadores del Reino, y como yo les decía, vamos a estar analizando esta tarde el libro de Levítico capítulo 19. El tema que hoy vamos a estar tratando es Sed santos como yo soy santo. La santidad hemos escuchado mucho, algunos tienen un concepto erróneo, pero hoy vamos a estar analizando cómo puedo yo llegar a esa santidad que Dios desea que tengamos, como lo es nuestro Padre Celestial. Pastor Elian. Así es, Elian, un tema muy interesante e importante, sobre todo, que cada uno de nosotros debemos conocer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser santos? Porque aquí nos dice, nos da una orden el Señor: sé santo como Él es santo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a este precioso tema. Pero ojo, no estamos solos. Estamos aquí con nuestro querido pastor Carlos Alarcón, que ya está con ustedes. Bienvenido, siervo. Bendiciones a la amada audiencia. Muchas gracias, pastor. Pastor Alejandro, hermana Elian. Es un gusto estar nuevamente aquí en este lugar, siempre dispuesto a compartir lo que de gracia, a dar de lo que de gracia nosotros hemos recibido. Que Dios los bendiga a cada uno de los que están escuchando en este momento esta preciosa programación. Amén, siervo. Bien, vamos entonces a ser santos como Dios es santo, ¿verdad? Y para ello, decía Elian, en el libro de Levítico, capítulo 19. Repito, libro de Levítico, capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Creo que Elian ya está lista para darle lectura. Así es, vamos a abrir la Biblia, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedará para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el del tercer día, será abominación, no será aceptado por Jehová. Wow, vemos entonces como en estos versículos, ¿verdad? Se trata claramente, el tema central es la santificación, que cada uno de nosotros ya debe ir encaminándose a lo que el Señor requiere de nosotros hasta que venga por cada uno de vosotros y de nosotros también. Mi pastor Carlos, es importante conocer este término de la santidad. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es ser santo, como dice el Señor en su palabra, verdad? No sé si nos puedes un poquito ampliar, mi querido pastor, con respecto a qué es lo que quiere decir este término de santo. Bueno, en sí, para poderlo desarrollar tenemos que saber cuál es el concepto primeramente, ¿no? El término hebreo kadosh, que implica pues separado, santo para cualquier actividad, incluso tenía que ver con utensilios en el Antiguo Testamento, tenía que ver con lugares, tenía que ver incluso con fechas, no que eran Dios las estaba separando para que sean santos, pero la idea principal es de que lo que Dios ha escogido, ¿verdad?, tiene que antes ser santificado para poder después ofrecerlo en esa misma santidad para lo que Dios requería en ese tiempo. Sí, sin duda alguna, entonces, que quede bien claro, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que ser santo es estar consagrado o destinado para alguien o para algo. En este caso, cada uno de vosotros y nosotros que estamos acá delante de las pantallas, estamos ya consagrados, estamos dedicados a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos aquí en su palabra. Entonces, ser santos como Dios lo es. Qué importante saber esto, mis queridos hermanos, porque muchas veces la humanidad que no conoce del Señor cree que ser santo es tener una aureola aquí encima de la cabeza, pasar orando todo el día, estar arrodillado, de pronto hasta flagelarse, pegarse con algo. Eso cree que la gente es santo. Completamente equivocado lo que dice la palabra de Dios, querido pastor. Claro, hay un concepto errado de parte de las personas, ¿verdad? Reitero, tomando sus palabras, santo significa algo que está separado para Dios, y que en el proceso, ¿verdad?, ahí entra ya el término santificación, es decir,
mientras nosotros, el primer paso que Dios da hacia el llamamiento es la santidad, que proviene de parte de Dios, después del llamamiento, ¿verdad? Entonces comienza el proceso de la santificación. Reitero, se cree, cuando se habla de santidad, se cree que es la aureola, como dice usted, se cree que la Iglesia Católica es la que tiene la potestad de llamar santo, que incluso para poder ser santo tenía que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Lo que requiere esta doctrina. Pero no, es un concepto errado. Realmente es algo separado, reitero, por Dios para fines de santificación, para fines divinos, y que en el proceso vamos alcanzando lo que es la santidad. Mi pastor, usted dijo una gran verdad. La santificación es una doctrina, pero esta doctrina nosotros tenemos realmente que conocerla, tenemos que saberla para luego aplicarla en nuestras vidas hasta que venga Cristo por nosotros. Pero bueno, vamos a ver el versículo 1. Dice claramente aquí: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, si tú eres realmente un hijo de Dios, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, mi querida hermana, que también nos está sintonizando, y es para nosotros que estamos aquí también. Vemos entonces en este versículo tipificado la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mi pastor. Claro, más allá de una salvación, reitero, o sea, es el primer paso, ¿verdad? El ser separado para luego poder tener ese llamamiento. Y al ser separado para fines divinos, entonces ya estamos siendo prácticamente instrumento en las manos del Señor. Reitero, siempre conociendo, ¿verdad?, el concepto primario de la palabra santidad, porque ser santo como yo soy santo, es decir, Dios en su divinidad es santo, y todo lo que Dios escoge pues tiene que ser santo, ser separado para luego ser santificado. Amén, amén, sin duda alguna es así. Ser separado del pecado, ser separado de algo que estorba ante los ojos de Dios, y es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta preciosa tarde. No sé si hasta allí, Elian, tengas alguna inquietud, algún comentario al respecto. Una vez me acuerdo una broma que me hicieron. Yo estoy apartado, me dijeron. Y yo, ¿cómo? Apartado para Dios. Y me recuerda a esa broma. Y sí, no, yo también cuando llegué a los caminos de Dios pensaba que ser santo, no sé, era estar en la iglesia todos los días, ir todos los días al culto, ayunar todos los días, o estar así, ¿no? Pero luego uno empieza a entender, ¿no? Que si nosotros entendemos ese concepto de tal forma, nunca podremos salir al mundo, porque en el mundo nos vamos a contaminar. Y hay mucha gente extremista que incluso hasta lo que toca físicamente, no, eso está contaminado. Pero luego vemos que nunca fue así, que más bien es allá afuera donde nosotros debemos demostrar quién vive en nosotros y la luz que hay en nosotros. Y ese término de estar apartados para Dios, obviamente es lo que nos hace nuevamente entender que cuando yo esté en la universidad, en el trabajo o en cualquier lugar que me encuentre, que obviamente no hay un ambiente cristiano, no es como estar en la iglesia, es allí donde yo debo reflejar esa santidad. Cuando me ofrezcan algo, saber decir no y tener esa integridad dentro de mi corazón que se refleje en el exterior, pero no solo es por lo que nosotros podamos ver. A veces decimos que la hermana es más santa por la falda más larga que usa. Mientras más larga sea la falda, en más santidad está. Pero realmente eso creo que solo Dios puede detectarlo, porque yo creo mucho en lo que la santidad tiene que ver mucho con lo que está aquí dentro del corazón. Porque a veces podamos vestirnos de forma tapada o como se menciona, ¿no? Pero a veces el corazón está enfermo, a veces el corazón está lleno de rencor, de resentimiento, o nuestros pensamientos están ensuciados, están llenos de maldad. Y allí también opera la santidad, en lo que nadie ve a simple vista. Dijiste algo muy cierto, que el mundo enseña, incluso muchos ministros enseñan, que para ser santo debes vestir de cierta manera, debes no juntarte con ciertas personas, pero como bien decía Elian, la santidad debe salir de nuestro interior.
¿Y por qué de nuestro interior? Porque si tú has aceptado a Cristo, dentro de nosotros ya vive el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a dar ese discernimiento, esa capacidad para saber y comprender qué es santo y qué le desagrada a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, si yo me doy cuenta que desagradar a Dios es no ir a los servicios, no ir a los cultos, ¿verdad?, a la congregación, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque allí me estoy apartando de Dios y me estoy haciendo lo que yo hacía antes. Y recuerden que ahora somos criaturas nuevas, mi querido pastor. Entonces no podemos nosotros retroceder ante, yo le digo, nuestro antiguo dueño. Porque antes pertenecíamos al maligno, pero ahora estamos, por la misericordia del Señor, perteneciendo totalmente a Él. Amén, amén. Mi hermana Lian decía, ¿verdad? Eso es tener un carácter santo. Tener un carácter santo. De saber de que lo que no aprueba Dios. Tuve una mala experiencia. Estoy visitando una iglesia y a lo que entro, bueno, es parte de la forma como ellos tienen pues su forma de llevar a cabo el culto. Y a lo que voy entrando, un hermano ahí está, el Ujier, me imagino, ¿verdad? Y coge un aceite y dice: santifícalo, Señor, que nada inmundo entre aquí a esta casa. Y me pone aceite en la frente. Y yo me quedé guau. Pero como la misma experiencia nos enseña, ¿verdad?, de que cada pastor tiene su forma de manejar la iglesia, pues yo me quedé tranquilo. Pero ese es el concepto errado que tenemos de acerca de la santidad, que la vestidura, que los aretes, que la pintura, no es tampoco libertinaje, ¿no? Pero yo creo que este tema ha traído mucha división incluso en las iglesias, ¿verdad? Por lo tanto se han creado facciones, qué sé yo, de nuestra institución como iglesia cristiana, ¿verdad? Cada cual tiene su forma de pensar en cuanto a esto, que el vestido más largo, que el arete, que la pintura. Y creo en lo personal que eso ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy en día. Así es. Mi pastor, una vez yo me ponía a pensar y yo decía, ¿qué pasa si seguiríamos como Adán y Eva sin ropa? Todo el mundo así. No existiera la ropa, ni los aretes, ni nada. ¿Cómo nos juzgaríamos ahí? Vaya esa imaginación que tiene mi hermana. Pero bueno, mire, ¿Cómo nos juzgaríamos ahí? Lo que pasa es que si ellos siguieran viviendo de esa forma, ¿verdad?, no habría pecado, mis queridos hermanos. Y al no haber pecado, ¿verdad?, nosotros estaríamos viviendo de una forma inocente como nos creó el Señor. Porque así nos creó sin pecado alguno. Pero como desobedecieron a la ley, al mandato divino de Dios, ¿verdad?, es que vino a contaminarse primero el corazón del ser humano y luego la humanidad entera. Vemos entonces cómo todas estas cosas que nos ofrece el mundo, yo sé que hay cosas maravillosas en el mundo. Yo he escuchado muchos ministros, Elian y mi pastor, que dicen: no debes juntarse con tal persona, no te debes juntar ni con tu familia porque no conocen de Dios. Y eso no es así, mis queridos hermanos. El mundo es tan hermoso, mi querido pastor Elian, el mundo es tan hermoso. ¿Y sabe por qué? Porque lo creó Dios, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como eso, nosotros podemos ver la naturaleza, qué hermosa es la naturaleza. A veces yo me quedo viendo cómo un árbol tan frondoso, tan grande haya crecido, ¿verdad?, y se haya mantenido sin que nadie le riegue una gota de agua, simplemente porque así lo hace el Señor, mis queridos hermanos. Cómo los animales crecen, cómo estos animalitos se ayudan entre el uno al otro. Entonces, es infinidad de cosas, yo podría decir. Las mismas constelaciones, la misma estrella, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que la naturaleza es tan hermosa porque la creó Dios. El ser humano también es un hombre difícil de describir. ¿Por qué? Porque solo en nuestro cerebro hay millones de células, hay millones de tejidos que el hombre en la actualidad, la ciencia, todavía no ha terminado de estudiar el cerebro humano. Entonces vemos cómo el Señor nos creó de una forma perfecta, de una forma realmente que no cabría el pecado en él. Pero vino la contaminación, vino la desobediencia y por eso estamos viviendo como vivimos, mi pastor. Claro, precisamente, valga el tema, ¿verdad? Apartado.
porque incluso después puede que el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Ciertas personas, entidades, ciudades, lugares se contaminaban de tal forma que a Dios no le agradó. Entonces, cuando ya crea una nación para sí, lo primero que le dice, bueno, si yo en mi santidad les estoy exigiendo, les estoy pidiendo santidad, pues ustedes también tienen que ser santos, porque esa es mi naturaleza y quiero compartir con ustedes esa misma naturaleza, ¿no? Entonces usted decía, ¿verdad? ¿Cómo nos manejamos en el mundo? Cristo dijo, ¿verdad? Cuando estaba orando por los discípulos, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los apartes, te pido que los cuides, te pido que los guardes del mal. Entonces, esa es la idea principal de santidad para el pueblo de Dios. Debería de ser esa. Y miren cómo aquí en el siguiente versículo, en el versículo 3, ¿verdad? Nuestro Señor, mire, le voy a dar lectura, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Vemos cómo, así como creó la primera institución que fue la familia, ¿verdad? Aquí también le da la primera instrucción, le da el primer mandamiento para saber y conocer y ser santo. Dice entonces aquí que nosotros debemos honrar, debemos amar, debemos de proteger, debemos de alimentar a nuestros padres, tanto nuestra madre como nuestros padres, ¿verdad? Entonces, esta palabra de temer a nuestra madre y temer a nuestro padre se asemeja nada más, ojo, se asemeja al temor de Jehová que nosotros debemos tenerle, mis queridos hermanos. Digo se asemeja porque aquí nosotros estamos en un ámbito terrenal, pero el temor de Dios es mucho más grande, es mucho más grandioso y lleno de poder sobre todo. Entonces, el primer mandamiento que le da es a la familia, para que la familia entera también sea santa. O sea, aquí vemos aquí que lo relaciona, ¿verdad? La santidad está relacionada con el tener una familia bien fundamentada, primeramente en la fe, en el temor de Dios y en el camino, en el proceso de la santificación, ¿verdad? Es decir, lo relaciona a Dios con el honrar a los padres, cuidarlos, ¿verdad? Y con ciertos mandamientos que Dios ha establecido. Yo creo que lo relaciona aquí. Viene a mi mente en este momento una familia que vivía en santidad, ofrecidas totalmente para el Señor, como fue la familia del patriarca Moisés. Moisés tenía unos padres consagrados a Dios, tenía unos hermanos también. Mire que el hermano de Moisés, Aarón, era el sumo sacerdote, su hermana era la ministra de alabanza en el pueblo de Israel, y Moisés era el profeta de Dios, ¿verdad? A pesar que cada uno de ellos, en su tiempo y en su medida, también pecaron, ¿verdad? Pero ellos siguieron en la santidad del Señor. Por eso que en la actualidad están en la presencia del Señor. Entonces vemos cómo esa familia, nosotros también debemos recoger ese ejemplo, ¿verdad? Para ir en camino de santidad. Como otras veces lo he dicho, tal vez el mundo, tal vez la humanidad, tal vez ciertas personas de nuestro entorno, nuestra propia familia de sangre, nuestros propios compañeros de trabajo, incluso hasta nuestros propios hermanos de la congregación, de pronto no nos vean así santos, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, les tengo buenas noticias. No se preocupen por eso. ¿Saben por qué? Porque Dios así nos ve santos. Amén. Claro, dice que cada uno desarrollará su santificación en el temor a Jehová. Y cuando nosotros tememos a Jehová, estamos bien claros, ¿verdad? Lo que le agrada y no lo que no le agrada a Dios. Nuestros hermanos nos dicen, como, ¿verdad? La familia nos dice, ay, tú te crees muy santo. De la familia, los que no son convertidos. Y nuestros hermanos en Cristo, lastimosamente, también, ¿verdad? Como algo despectivo. Nos dicen, ay, tú te crees el más santo de la iglesia. O el más, ya. Pero lo que no entendemos es que para poder nosotros alcanzar la santificación tenemos que ir madurando y tenemos que ir conociendo los principios de santidad, estableciéndolos en nuestra vida y sobre todo viviéndolos cada día. Yo creo que ahí estamos nosotros haciendo lo que Dios requiere en lo que tiene que ver con la santidad. Así es, mi pastor. Y bueno, en el siguiente versículo no menciona otra cosa y es interesante porque uno se preguntará, ¿qué tiene que ver el temor a los padres
con la santidad, pero estamos analizando, ¿no?, cómo todo eso tiene que ver mucho. Y otra cosa que menciona aquí es sobre los ídolos y de no hacer dioses de metal, de madera, de lo que sea, que le quitan esa magnificencia a Dios, ¿no? Va en contra de la santidad. Va en contra porque un ídolo dice nada es. Y sobre todo Dios no comparte su gloria y su santidad es decir, la santidad la comparte con sus hijos, pero su gloria no la comparte con nadie. Entonces, decir santo a un muñeco, lo llamamos así, ¿verdad? De esta forma, porque paradójicamente, ¿verdad? La Biblia, Dios ha hablado y lo habla de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, de esa forma mismo nosotros tenemos que hablar. A veces decimos, wow, no podemos decir ese término porque de pronto la gente se va a sentir agraviada o se va a molestar, ¿no? Pero la Dios ha hablado y es muy fuerte en lo que tiene que ver con estos términos. Entonces, vemos que relaciona la santidad, ¿verdad?, con el llamado a ser santo, con el llamado a ser separado o apartado para Dios, con lo que tiene que ver con la familia, con el guardar el sábado, ¿verdad?, como algo estipulado para la nación de Israel, y también con el guardarse de los ídolos. ¿Por qué? Porque contamina. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Sí, así es. Y mire, claramente aquí empieza este versículo diciendo, no os volváis a los ídolos. Quiere decir que el Señor ya sabía que el ser humano, que el Hijo de Dios iba a regresar con los ídolos que tenía antes. Recordemos que aquel acontecimiento que duró cerca de 40 años, cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio Egipto, ¿verdad? Mientras vagaban por el desierto, su pensamiento y su corazón estaba esclavizado todavía en el antiguo mundo, en el antiguo Egipto. Hoy se podría decir que existen muchos hermanos que lamentablemente tienen su pensamiento en las cosas del mundo. Su cuerpo, los ídolos que tenían. Su cuerpo está en la congregación, su cuerpo está de pronto en un ayuno, pero su mente y su corazón están en otras cosas muy apartadas de Dios. Y es muy verdad lo que decía Elian, los ídolos, en la actualidad nosotros hemos convertido ídolos a muchas cosas y a muchos seres humanos también. Así es. Sí, hemos convertido de pronto a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos en ídolos. ¿Sí? Nuestro trabajo, todo afán, ¿no? Una vez escuchaba una frase que me gustó mucho: todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, eso es idolatría. Yo iría mucho más allá. Todo lo que tú hagas, lo más importante que tú hagas en el día, si no es de Dios, es un ídolo que tú te has hecho en tu vida, mis queridos hermanos. Entonces, quiere decir que lo más importante que hagamos en el día, diariamente, cabe la redundancia, debe ser referente a nuestro Padre eterno, referente a nuestro amado y soberano Jesucristo y en su palabra, mi querido Pastor Carlos. Claro, siempre lo que nosotros hacemos tenemos que siempre tener en claro, ¿verdad?, que tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo es ser luz, es ser sal, esa sal que preserva, y de esa forma nosotros estamos demostrando que somos apartados, que somos separados para la obra de Dios, no como el concepto que reitero que se tiene, que se saca de contexto. Entonces hay mucha ignorancia, porque no es ninguna mala palabra, ¿verdad?, con respecto a esto, mucha ignorancia en este aspecto, porque una iglesia cree tiene la razón, otra iglesia no la toma de esa forma. Entonces con eso que nos encontramos en un diario vivir, eso hace muchas veces que aún como cristianos, el cristiano se decepcione y ya no quiera seguir el camino de la santidad. Y el próximo versículo dice claramente: cuando ofreciere el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que sea acepto, es decir, que sea aceptado por Dios. Aquí nosotros podemos evidenciar el amor que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando le hacemos sacrificio a Dios. Pero seguimos con más, creo, Elian, ¿verdad? Así es. En el siguiente bloque vamos a seguir analizando y también se vienen las preguntas que tenemos para hoy. Wow. Así que no se despegue de la computadora, el celular o lo que tenga, porque ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buena y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y estamos de vuelta con más de Embajadores del Reino. Recuerda que hemos estado analizando el tema Sed santos como yo soy santo en el libro de Levítico, capítulo 19. Ahora vamos a estar analizando, ¿nos vamos a las preguntas directas, pastor? Sí, claro que sí. Continúe. Ok, vamos a estar haciendo las preguntas de acuerdo a lo que hemos estado analizando. Así que si usted estaba pendiente, capaz si también le surgió una pregunta. Recuerde que si le surge una duda, tiene el numerito en pantalla para que nos haga la duda, para que por WhatsApp nos escriba cualquier situación que quizás no quedó muy clara o cualquier duda. Bueno, una de las preguntas que tenemos aquí es sobre la honra a los padres, ¿no? Hablábamos de que cómo es que Dios cuando habla de santidad habla que tenemos que respetar a los padres, respetarlos, temerlos, honrarlos. Y una pregunta que le hacíamos hace un momento con el pastor es, ¿qué pasa, pastor, si en algún momento algo que un padre me dice que debo hacer, ¿verdad? Pero que no está en la voluntad de Dios y yo no lo obedezco porque yo ya tengo mis principios en Dios? Si yo desobedezco ese mandato, ¿estaría yo deshonrando a mis padres? De ninguna manera, porque al contrario, usted está estableciendo un principio y ese carácter nosotros siempre tenemos que desarrollarlo en el ámbito donde estemos. Obviamente, ¿verdad? Si su papá, a quien usted tiene que respetar, ¿verdad? Le dice que haga algo que va en contra de la moral, en contra de los principios. Yo creo que ese es el momento, más que todo, de mantenerse firme, porque Dios lo establece, y ahí vale la pregunta, Dios lo establece, la santidad con la familia. ¿Por qué? Porque si el papá es santo, la mamá es santa, apartados, ¿verdad? Y ese principio absorbe a toda la familia, es una familia santa para Jehová. Amén. Gloria al Señor. Es una Ok. familia santa para Muy mí. bien. Mi pastor tenía un versículo por ahí también. Sí, yo quería reforzarles con respecto a huir de los ídolos, ¿verdad? Nos certifica la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nosotros tenemos que huir de la idolatría. En la actualidad creo que uno de los grandes ídolos es el dinero, mi pastor Carlos. Es el dinero sin duda alguna, la fama, la fortuna. En los jóvenes en la actualidad que me den like en un TikTok que esté haciendo, Seguidores. que tenga varios seguidores, que tenga muchas reproducciones. Hasta en eso ha caído la idolatría, mis queridos hermanos. Aunque usted me diga que estoy loco, pero hasta eso podría decir que ha caído la idolatría, sobre todo en la juventud, que se preocupa en cosas
superficiales y no se preocupa realmente ser santo como Dios es santo, mi pastor. Claro, y lastimosamente es así, ¿verdad? Y ahí viene, reitero, los principios dentro del hogar. Porque si una madre le enseña en el temor de Dios, ¿verdad? Y un papá también con el mismo ejemplo, entonces va a haber hijos que van a estar separados, que van a estar apartados, que van a saber cuáles son los pasos que debe de seguir. Entonces no se va a contaminar, no va a ser presa fácil, porque hay una responsabilidad dentro del hogar, ¿verdad? Que como padres nosotros le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a temer a Dios. Y de esa forma, ¿estamos contribuyendo o no estamos contribuyendo para el reino de los cielos? Estamos contribuyendo para el reino de los cielos y estamos contribuyendo para una sociedad justa y santa. Mi pastor, pero ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia hacemos ídolos? Hacemos ídolo al pastor, ídolo a la iglesia. Muy buena pregunta. Mire, Muy buena pregunta. Hacemos ídolos al cantante cristiano o al predicador cristiano. mire, venía en un transporte después del trabajo, entonces venía hablando, claro, con mi jefa, el chofer, y pasamos por una iglesia pero inmensa. Y comenzó a decirle, mire, esta es mi iglesia, aquí me congrego yo, esta iglesia es grande, tiene perfiles de oro, tiene... Y yo estaba escuchando y decía, wow. O sea, como pudo ver las cosas él, esta persona, es la iglesia. Habló de la iglesia, no habló de Cristo. Aquí está la presencia Entonces, de Dios. quitarle la gloria a Dios, eso también es idolatría. O los pastores, ¿verdad? Que ahora últimamente se han levantado, ¿verdad? A los cuales se les hace un camino de honor, una alfombra roja y todas esas cosas. O se va a conciertos, que no estoy en contra de aquello, ¿no? Se va a conciertos donde la mirada fija está en el cantante, en el que está adelante, y Cristo. La santidad requiere de eso. Porque cuando quitamos nuestra mirada ya, y hablando de lo que decía nuestro pastor Alejandro, ¿verdad? Que hay que alejarse de todo lo que tiene que ver con la idolatría, porque si aquí vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, confronta y lo pone en el mismo nivel, la santidad, el nivel de la santidad en la familia, en la idolatría, en guardar las leyes, entonces es porque Dios requiere eso, pues, de nosotros, hermano. Entonces no podemos nosotros hacer ídolos de cualquier cosa. Así sea nuestro pastor. Y hay una diferencia, pues, ¿no?, entre admirar, incluso ser inspirados a hacer ídolo a alguien, ¿no? Una vez yo escuchaba una prédica y ella contaba que tenía una escritora favorita. Todos los libros se los sabía de ella y la escuchaba. Llegó un momento donde, lamentablemente, dicha escritora se apartó de Dios. Y ella se quedó así como que, no, pero si ella era una mujer de Dios, pero... Y ahí el Señor le hizo entender, es que era yo a través de ella, no era ella. Entonces, qué bueno, a veces, y a veces caemos en eso, ¿no? Que admiramos tanto a alguien, pero tenemos que tener mucho cuidado en esa línea fina, ¿no? De admirar, ser inspirados por alguien que nos motive a buscar más a Dios, a querer o pensar que debemos ser como esa persona o llegar a ser como esa persona. Yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Ya lo especificó mi hermano, pero quiero darle un poquito más de énfasis. Que no está mal que nosotros podamos de alguna manera como admirar un poco más al pastor que a algún hermano. No está mal eso, ¿verdad? No está mal. No está mal que de pronto al pastor yo sea amable con él. Tienes que ser amable con el pastor y con todos los hermanos. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Porque el Señor dice en su palabra, Dios honra a quien le honra, mis queridos hermanos. Y si nosotros también honramos al ministro de Dios, puesto por él aquí en la tierra, no lo que se autonombran, mi pastora, porque hay muchos que se autonombran, ¿ya? O de pronto porque en la congregación pusieron un televisor, una pantalla, ya lo voy a coger de anciano, ya lo voy a coger como líder de célula.
Mucho ojo con eso. Yo estoy especificando claramente que al pastor, al ministro de Dios, hay que respetarlo, o si no, recuerden aquel acontecimiento que cuando el propio Aarón y la propia Miriam hablaron mal del ministro de Dios, que era precisamente su hermano de sangre llamado Moisés. Entonces es muy importante que nosotros respetemos, conozcamos más de él, pero no darle el mismo nivel como merece nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y una de las últimas preguntas, pastor, en los versículos que estuvimos analizando hablaba de una ofrenda, ¿no? Que Dios decía que teníamos que presentar la ofrenda de paz de la manera correcta y consumir los alimentos el día que se haga la ofrenda o el siguiente, pero no el tercero, porque si no ya estaría contaminado. Esa ofrenda ya hoy en la actualidad no se hace, pues ya la ofrenda, ni se traían las avecitas, ni al becerro santo, como en aquellos tiempos. En la actualidad, ¿a qué se refiere con esos sacrificios que pide Dios? Dice la Biblia, ¿verdad? Que el sacrificio nosotros tenemos que el que le da culto racional a Cristo, de acuerdo al libro de Hebreos, ¿verdad? Es poner nuestra mirada en Él. Que nuestra alabanza, nuestra forma de vida, nuestra ofrenda diaria, que en este caso cuando nosotros estamos de rodillas delante de Dios, en cada pensamiento, en cada adoración, eso es verdad. Entonces eso es lo que trae honra a Dios, y ese es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Entonces, ahora si lo llevamos pues a la ofrenda de lo que tiene que ver con lo monetario, pues hagámoslo de la forma como dice Pablo. Cada uno conforme ha sido prosperado en la semana separa algo y déselo a Dios, pero déselo de la forma correcta, no como Caín, que dice la Biblia que trajo del fruto, es decir, la soberbia puesta en la ofrenda, ¿verdad? Así como tipificaba, ¿verdad? Que lo que no tenía defecto, ¿verdad? Era lo que tenía que ser sacrificado. Lo primogénito de los animales tenía que ser sacrificado a Dios en el Antiguo Testamento, lo que no tenía defecto. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en nosotros, que es Cristo nuestra Pascua, Cristo aquel sacrificio, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que la ofrenda que le damos en este momento a Dios, en el tiempo de esta dispensación, tiene que ser a través de una verdadera adoración, a través de una verdadera palabra, a través de una forma de vivir santa, y sobre todo bajo el propósito de Dios. Amén. Mi querido pastor, el tiempo ha pasado volando, así que queremos invitarlo, Pastor Carlitos, para que pueda hoy regalarle una oración a las personas que nos están viendo. Muy bien, vamos a orar. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar a todas aquellas personas que están ahí detrás de esta señal, pedirle que Dios las bendiga. Padre, te damos gracias por toda esta audiencia, Señor. Bendecimos primeramente tu nombre. Padre, bendecimos estas señales, que llegue a lo más recóndito de nuestra nación y, por qué no, que traspase fronteras. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que en estos momentos están enfermos. Padre, que tú, bendito sea tu nombre, Señor amado, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Traiga sanidad, Padre, al que está, Padre, cansado, tú eres el que renueva la fuerza, Señor bendito. Al que no tiene provisión, Señor, te pedimos provisión. Al que tiene duda, Padre eterno, Señor, palabra tuya que venga a su mente, inspirada por el Espíritu Santo, Señor, y que pueda entender que no estamos solos, que tú en nosotros eres la esperanza de gloria, Señor. Bendecimos esta señal. Bendecimos a todos los que hacen posible esta señal, Padre, y que puedan seguir siendo de bendición para todas las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2.
Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. entonces tú llegaste. Amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Llegado a nuestro último bloque, hemos estado analizando el tema Sed santos como yo soy santo. Qué bonito hoy poder aprender todo lo que conlleva ser santo, que no es lo que a lo mejor usted conocía o pensaba, sino que Dios nos enseña hoy que de muchas formas podemos ser santos delante del Señor. Pastor Alejandro. Entonces, mis queridos hermanos, vayamos en ese camino de la santidad, perfeccionándonos día a día en el amor, perfeccionándonos en ese vínculo que debemos tenerlo a diario con nuestro Señor Jesucristo, alejándonos de todo lo que al Señor le desagrada. Ojo con esto, alejándonos de todo lo que le desagrada al Señor, todo lo que va en contra de la voluntad del Padre Eterno. De eso nosotros tenemos que alejarnos y acercarnos cada día más a nuestro Padre Celestial. Gracias, Elian, por compartir cada martes y cada jueves con nosotros aquí en la programación Embajadores del Reino. Agradecer a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por ser fieles primero a Dios y luego a esta programación. Y agradecer primero a Dios por este tiempo maravilloso que hemos compartido, un tiempo sin duda lleno de expectativas, sí, pero lleno de mucha santificación para lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Agradecer también aquí a mi pastor Carlos Alarcón por haber aceptado y tener siempre ese corazón dispuesto, mi pastor, para seguir haciendo la obra del Señor. Como siempre digo, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es un honor servirle a Dios y que tengamos claro que la santidad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando, y eso va a hacer que muchas personas vayan a ser impactados por esa santidad. Así es, mi querida familia, también queremos dar este espacio para invitarlos y ya estamos cerquita. El 18 de marzo tenemos un evento que está organizando Cristo TV Producciones, Join for God, Juntos por Dios. Queremos invitarlo a que usted pueda formar parte y pueda recibir una palabra de Dios y también alabar juntos a Dios en este evento que se llevará a cabo en el Estadio Yeyo Uragá, Tungurahua y Cuenca. 6 de la tarde vamos a empezar. Recuerde que aún tenemos entradas, usted puede adquirir entradas de $15 y $10. También aproveche las promociones, estamos con, si lleva 2 entradas, pastor, la tercera le sale a mitad de precio, así que aproveche esta oportunidad. Qué oferta, ¿no? Y únase de a 3 a 3, vaya ahí haciendo grupos para que pueda estar en este evento. Van a haber muchos invitados, artistas internacionales, nacionales, pastores invitados y obviamente aquí los que hacemos parte de Embajadores del Reino. Así que lo esperamos ahí y está cordialmente invitado. Que Dios me lo bendiga. Recuerde que todos los martes y jueves tenemos una cita aquí en Embajadores del Reino de 6 a 7 de la noche. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.